puesto el currículum, todas esas cosas que uno va haciendo por la vida para aprender, para mejorar en la profesión. Yo soy maestra, yo casi que prefiero decir educadora. Yo trabajo en secundaria con adolescentes. La verdad es que a veces la gente me dice, uy, qué difícil eso, ¿no? Y pues nada, pero es que a mí me encanta, o sea, difícil encuentro yo los que estáis en 03, ¿no? Que decir delante es un concepto que aún no saben, y atrás, derecha e izquierda, y que los que llegan a secundaria, todo eso ya lo saben, ya lo han aprendido de algún maestro o maestra como vosotros que se lo ha enseñado, ¿no? Pero bueno, lo que pues hoy os quiero contar es que a pesar de todos estos másters y posgrados en educación emocional y muchas cosas más que luego hemos ido haciendo los dos a la vez, nos hemos ido formando sin parar, porque una de nuestras pasiones es aprender, saber cada día un poco más. Pues a pesar de todo ello, pues yo tampoco, como decía Marta, no soy una teórica del asunto. Yo más bien me gusta la práctica, y en el día a día, y en mis clases, y con mi familia, y con mi marido, que es mi coach particular y gratis además. Pero yo casi diría, pues aquí estoy como alguien que quiere compartir, soy una compartidora, creo que no existe en el diccionario, pero me siento como, quiero compartir mis experiencias con vosotros y con vosotras. Y en este caso la conferencia lleva por título Hábitos y actitudes que favorecen la inteligencia emocional y la educación emocional. Y mi intención, cuando estuve pensando en qué os iba a contar, no es dar como un catálogo de recetas, de recursos, cosas que podemos hacer, grandes soluciones. No hay grandes soluciones. Ya se ha repetido aquí más de una vez, la educación emocional, mejorar nuestra inteligencia emocional, no es algo fácil, pero no es imposible, y hay que trabajarlo. Entonces, mi intención no es, como he dicho, daros recetas, listas de recursos, soluciones maravillosas, fáciles, no. Más bien yo quiero hablaros de actitud, que de hecho en el título ya sale la palabra actitud. Porque vamos a pensar, hay muchos programas de educación emocional, talleres, hemos hecho talleres de educación emocional, ayer hicimos cosas, nos relajamos, hicimos otras cosas con Josep, con Gemma, pero todos estos talleres, cuando luego llevamos eso a la práctica en nuestras casas, en la escuela, realmente, ¿desde qué actitud emocional estamos poniendo en práctica eso? ¿Realmente mi actitud es emocionalmente inteligente? ¿Estoy practicando y estoy siendo un modelo para que los demás les sirva yo de modelo y me modelen a mí? Como decía mi padre, hay que practicar con el ejemplo. De hecho, seguro que vuestros padres también os lo han dicho alguna vez, los padres en su momento nos parecen que no saben nada, pero luego descubrimos que saben mucho. Y la sabiduría tradicional sabe mucho de inteligencia emocional y de educación emocional. Contar hasta 10, practicar con el ejemplo, tantos y tantos proverbios y citas y refranes que en realidad están hablando de cuestiones de educación emocional y que sencillamente han pasado delante de nosotros y no nos hemos dado cuenta, pero ahí hay mucha sabiduría. Bien, pues ¿desde qué actitud estamos trabajando? ¿Desde qué actitud estamos practicando la inteligencia emocional? Porque cuando ponemos en práctica dinámicas, talleres, ¿estamos siendo realmente el cambio que queremos ver en el mundo? ¿O sencillamente, pues nada, estamos esperando que alguien lo cambie por nosotros? Entonces vamos a ver qué actitud podemos tomar para realmente ser ese cambio. Y yo quiero hablaros de una actitud que tiene que ver con, Josep ya lo ha dicho, con un estilo de vida, con una manera de ser,
con una manera de actuar, sobre todo de ser desde, yo diría, desde la esencia. ¿Me vais a permitir un segundo? En Cataluña hay un programa en la televisión local que precisamente se llama así, Vivir desde la esencia. Y se trata sobre todo de temas de educación emocional, porque es de lo que quiero hablar en realidad, de cómo vivir desde una determinada manera que nos va a servir para ser más inteligentes emocionalmente hablando. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando sobre todo, por supuesto, de emociones, pero de sentir, de pensar, de cómo nos comportamos. Esta mañana nos han hablado mucho de todos estos temas. Gemma nos ha hablado del sentir, del pensar. También hemos hablado de cómo funciona el cerebro, pero desde ese sentir, pensar y comportarnos, todos estos elementos nos van a ser muy útiles para la gestión de nuestras emociones. Antes de pasar a la Teresa Guardiola, deciros que, por ejemplo, en ese sentir, pensar y comportarnos, cuando llega el lunes, por ejemplo, cuando pasado mañana yo tenga que ir a trabajar a la escuela otra vez con mis adolescentes, que no son míos, pero es una manera de hablar, si yo empiezo a pensar a las 7 de la mañana, cuando ya pongo el primer pie en el suelo, hoy van a llegar fatal, mira, seguro que María va a estar de un mal humor, con aquella cara de tristeza y rabia, porque a lo mejor le habrá tocado pasar el fin de semana con su padre o con su madre, pero ella va a llegar de mal humor, sin ganas de trabajar. Sofía estará explicando a Judith, que son casos ciertos, sus amores y desamores del fin de semana. Yo tendré que estar esperando 10 minutos que lo hayan explicado todo y tendré que decir, oye, mira, que a mí no me interesan mucho, ¿no?, vuestros amores y desamores. Si yo empiezo el lunes con estos pensamientos tan poco positivos, que además sé que me va a tocar empezar con aquella clase que, pues mira, que no sintonizo tanto y que me cuesta siempre un poco más. Claro, yo voy a llegar el lunes a las 8:30 a la primera clase y vosotros creéis que esa clase va a fluir y va a funcionar. Difícil, lo tengo difícil. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando una serie de pensamientos que son negativos, que van a incidir en cómo me siento, porque posiblemente van a hacerme sentir insegura, a lo mejor con miedo, incluso quizás con un poco de enfado, porque ya estoy poniendo por delante lo que va a pasar cuando en realidad no ha pasado aún nada. Pero ya me estoy predisponiendo a una determinada, por tanto, actitud y manera de comportarme, que a lo mejor ni tan solo yo seré consciente de ello. Y es posible que cuando llegue a la clase actúe de una manera y me comporte de una manera, mi lenguaje no verbal esté ya comunicando a mis alumnos, que son en eso unos másters, que son los que mejor detectan todo ese tipo de sutilezas, y mi lenguaje no verbal va a estar comunicando mi inseguridad, mis miedos, mis rabias, y ellos, por supuesto, van a responder a eso. Y generalmente no responden positivamente de la misma forma que yo espero que respondan. Con lo cual, va a empezar el lunes muy mal. Si empieza el lunes mal, quizás ya el martes ya voy a ir siguiendo con la misma dinámica, etcétera, 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 que os voy a contar, que seguro que alguien ha tenido pues esa experiencia. Claro, pues con todo eso, ¿qué hago? ¿Qué hago con esas emociones, con esos pensamientos, con esos comportamientos que además estamos diciendo van a ser inconscientes, no nos vamos a dar cuenta, pero lo vamos a estar comunicando a los demás con nuestro lenguaje no verbal? ¿Qué hago? Pues bien, ahora sí, Teresa Guardiola es una obstetra y nutricionista de más de 90 años, muy sabia también, que habla de una especie, vamos a decir, como de teoría, que ella le llama los cajones psicológicos,
que nos dice que forman parte del pensamiento y que según lo que pensamos y sentimos, somos también. En esos cajones, ella lo que nos dice es, podemos hacer lo siguiente. Cuando empieza el día, vamos a escoger unos 3 o 4 momentos del día para poner conciencia, para darnos cuenta de lo que estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy sobre todo pensando. Y para ayudar a esa vivencia, ayer con algunos estuvimos visualizando cosas, pues visualizar, imaginar que somos como ese armarito de cajoncitos y que me levanto por la mañana el lunes y voy a abrir el primero, pero lo voy a abrir con conciencia, dándome cuenta de qué me está pasando. Y ella nos dice, respira, respira profundamente cuando abras el primer cajón y luego escucha tus pensamientos, date cuenta, si quieres, de lo que estás pensando, de cómo está tu mente funcionando. Si los pensamientos además son negativos, déjalos pasar, déjalos correr. En ese sentido, y a mí me ayuda imaginar que en mi cabeza hay como una especie de río y que cuando el pensamiento yo me doy cuenta que se quiere quedar ahí, digo, no, el río, y lo voy viendo pasar, cómo fluye y se va. Me ayuda. Cada uno seguro vais a encontrar la imagen que os va a ayudar a dejar correr, marchar los pensamientos especialmente negativos y soltarlos, dejarlos ir. Entonces yo voy a poner mucha conciencia en este primer momento del día, que a lo mejor incluso puedo mirarme al espejo y, como dice nuestro amado Serrat, puedo decirme, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Yo me he dicho a mis adentros, no sé si se dice así, muchísimas veces, hoy puede ser un gran día, Montse, plantéatelo así. Y he respirado profundamente y he intentado empezar ese nuevo día con una actitud más serena, más de presencia, más de ahora y aquí, qué es lo que ahora siento, qué es lo que ahora pienso, qué es lo que ahora me ocurre, cómo quiero comportarme. Y entonces, cuando ya estoy preparada en esta primera fase, cierro el cajoncito, abro otro y me voy a trabajar con la misma conciencia de lo que estoy haciendo, respirando profundamente, buscando dentro de mí la parte más positiva para buscar y poner un poco de serenidad, alegría en lo que estoy haciendo. Entonces, este se me ha pasado, ya os daré una pista. También esta mañana se ha hablado que, claro, cuando yo os digo, pues podéis hacer esta práctica de los cajones psicológicos, pues yo puedo hacerme el propósito que a partir de mañana, a lo mejor algunos de vosotros ya estáis pensando, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que yo a partir de mañana voy a empezar a abrir y cerrar cajones con toda esta práctica, porque si bien lo miramos, pensar en esta imagen de los cajones, respirando con profundidad, escuchando los pensamientos 3, 4 veces al día, pues tampoco es tan difícil, ¿no? Pues parece como fácil. Sí, muy fácil. Cuando tenemos un propósito, nos dice un anuncio publicitario que está últimamente muy en boga porque se repite como lazo casi, nos dice que para que un propósito se convierta en hábito hay que repetirlo 21 días. No sé si son realmente 21 o un poco más, pero hay que repetirlo con regularidad. De eso también hemos hablado esta mañana. Pero aún así, fijaros que ahora estamos justo a las puertas de aquel momento del año en que aparecen los grandes propósitos. Llega casi Año Nuevo, es aquel momento de, pues sí, ahora empezará el Año Nuevo, voy a ir al gimnasio. Bueno, como decía Marta, tendría que ir cada día, pero ¿sabes? Voy a ser más realista y me voy a poner un propósito que pueda conseguir. Voy a ir un par de veces a la semana, porque estoy pagando la cuota y no estoy yendo. Pues voy a ir. O otros van a decir,
pues este año nuevo, este 2016, voy a dejar de fumar porque mi salud lo necesita, etcétera, ¿no? Todos seguro tenéis la experiencia de haber hecho grandes propósitos cuando llega este momento del año. Pero luego llegamos al mes de, vamos a ser generosos, febrero, y bueno, pues resulta que hace un par de semanas que ya no estoy yendo al gimnasio, o que estuve la semana pasada un día, pero esta semana ninguno, etcétera. Y con lo cual, un propósito aparentemente no demasiado complicado y más o menos fácil, pues se ha quedado por el camino. Con lo cual, es importante perseverar. Pero para perseverar, también creo que es muy importante darnos permiso para errar, para equivocarnos, porque, y aquí sé que hay muchos educadores y educadoras, y padres y madres que también son educadores y educadoras, pero a veces somos muy autoexigentes, no nos damos permiso para equivocarnos. Yo la primera. Pero a veces tengo que darme permiso, puedo darme permiso y decir, bueno, pues estamos en febrero, esto no está funcionando, vale, voy a respirar profundamente y mañana volveré a empezar de nuevo. Voy a intentarlo otra vez. Y así voy a ir perseverando. Quizás no llegaré al día 21 ni al 22, pero a lo mejor habré llegado al 15. Y cuando llegue al 15 y vea que he vuelto a errar, no pasa nada, voy a empezar otra vez. Y a lo mejor, así, perseverando, repitiendo, insistiendo, llegará un momento que voy a llegar a los 21 días y quizás a toda la eternidad. Y aquel propósito se habrá convertido en un hábito y realmente ya formará parte de mi vida. Pero es importante que seamos benévolos con nosotros mismos, que nos demos permiso para errar. Hemos hablado de inteligencia, estamos hablando por un rato en realidad de inteligencia emocional. Y os decía antes que esta mañana pues Gemma también nos ha hablado de muchas cosas, de cómo comprender, cómo gestionar las propias emociones. Hay toda una serie de competencias al respecto, percibirlas, manejarlas, comprenderlas, utilizarlas, tener conciencia es básico, nos lo decía Gemma, comprender las emociones propias, las mías, pero también las del otro. Y en ese otro nos hablaba ella de legitimar. Yo casi creía, sabiendo que venía Gemma, sabía que iba a hablar de legitimar, que es una palabra que yo la asocio a ella, ¿no? De hecho, es la persona que me enseñó lo que quería decir legitimar en el mundo de las emociones, que es tan importante. Y por tanto, puedo intentar buscar una actitud distinta y practicar muchas técnicas y muchos recursos para mejorar mi mundo emocional. Puedo aprender a legitimar al otro. Y atención, porque legitimar al otro, ya nos lo ha contado ella, no es lo mismo que estar de acuerdo con el comportamiento del otro. Legitimar al otro quiere decir, entiendo lo que estás sintiendo, pero quizás, como estás actuando, no me parece bien. Por ejemplo, si yo a mi hijo, que no tengo, pero vamos a suponer, si yo, pues claro, como me pilló ya un poco mayorcita, pues ya el tren, el arroz ya se había pasado. Bien, no pasa nada. Entonces, si yo a un supuesto hijo me dice estos días, mira, es que mamá, yo quiero la Play, no sé si aún se vende la Play, pero bueno, yo quiero la Play. Pues mira, chico, imaginemos que un crío de 14 años, pues no va a poder ser, porque tú sabes que pues con papá económicamente las cosas no están muy bien, este año vas a tener que conformarte con mucho menos. Y él empieza a tirar cosas por el suelo y a decirme barbaridades, pues yo puedo legitimar su emoción, puedo entender que está enfadado, frustrado, rabioso, eso puedo entenderlo. Pero el hecho de que lo entienda no quiere decir que estoy de acuerdo con la manera como está actuando. De hecho,
debo poner límites a ese comportamiento. Quizás en el primer momento, cuando mi hijo está tan enfadado y tan rabioso, yo digo, el suflé está muy para arriba, pues a lo mejor tengo que dejarle que se calme, que respire, y cuando se haya calmado un poco, entonces sí, podremos hablar, podremos poner límites, intentar enseñarle que hay otras maneras posibles de comportarse, entendiendo siempre que entiendo su emoción, que la legitimo, pero no su comportamiento. En este sentido, con nuestros alumnos y alumnas, entender esta diferencia es básica. Entiendo lo que sientes, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. ¿De acuerdo? Esto siempre es muy, muy interesante. Otra competencia que puedo utilizar, y de hecho trabajamos desde la educación emocional, es la empatía. Esa cosa de me pongo sus zapatos, ¿no?, para entender al otro. Dice un proverbio indio, para juzgar a alguien hay que caminar con sus mocasines durante 3 lunas, 3 o 4 o 40. Eso dependerá de cada uno y de cada cual. Y por tanto yo puedo intentar ponerme en su lugar, pero además de ponerme en su lugar, va a ser muy bueno dejarle al otro también el espacio que necesita, estar pendiente sobre todo de las necesidades que tiene el otro. No solo ponerme en su lugar o intentar sentir la emoción que siente el otro, porque no me hace falta sentir esa emoción, porque como decía Gemma, va a tener que venir un tercero, si no. Entonces, pues yo puedo darle su espacio, puedo atender a sus necesidades, escuchar de una forma activa, pero a veces atención con eso, porque también con esa buena intención de ayudar al otro, con mucho cariño, a veces un amigo o una amiga, seguro que a alguien le ha pasado, viene y nos quiere contar sus problemas, y con la mejor de las intenciones nos lo cuenta, pero yo voy y le cuento los míos y le digo, no sé, a mí también me ha pasado esto, y le voy contando mi problema y además le voy a dar un consejo, y a lo mejor en realidad no me ha pedido ningún consejo, porque lo que me quería hacer es contarme lo que le ocurría, y contar es sencillamente eso, contar. No me ha demandado que yo le respondiera con lo que yo creo que tiene que hacer. Con lo cual a veces, con esa intención, buena intención, maravillosa intención de ayudar, nos pasamos un poco a algunos pueblos y nos pasamos de la frontera. Si la otra persona necesita algo más, nos lo va a pedir. Y cuando nos lo pida, pues se lo podemos dar. Pero si no, pues tampoco hace falta que le demos consejos que no nos han pedido. Claro, yo puedo empezar el lunes o cada día respirando, abriendo y cerrando cajoncitos. Puedo legitimar a ese alumno que me ha insultado porque le he dado un trabajo suspendido. Puedo ponerme los mocasines 40 días, pero el otro, mi alumno, mi familiar, mi amigo, mi marido, va a seguir haciendo lo que cree que tiene que hacer, que a lo mejor yo quiero que el otro cambie de actitud, cambie de comportamiento, pero a lo mejor no lo va a hacer, porque no está en mi mano que el otro haga lo que yo quiero que haga. En cambio, sí que hay algo que está en mi mano, y es cambiar yo. Yo sí puedo cambiarme a mí, porque yo soy responsable de mi vida. Soy la guionista y protagonista de mi vida. ¡Qué mejor! Entonces, si quiero cambiar algo, tengo que empezar por mí. Es como una regla muy básica de la educación emocional. Si queremos cambiar algo, empecemos primero por uno mismo. Y a veces, desde uno mismo, desde pequeños cambios en uno mismo, vamos a poder ver, posiblemente,
cambios, pequeños cambios en nuestro entorno. Pero los cambios van a empezar por mí, porque sobre mí sí tengo responsabilidad, sí tengo un control, pero yo no lo tengo en el otro, en mí sí. Quiero contaros en este momento una pequeña historia. ¿Me permitís? Esa es mi abuelita Carmen, que ya no está conmigo, y que además me ha gustado ponerla aquí en la diapositiva porque para mí, ahí está con su marido, mi abuelo, que me parecen siempre la fotografía que mejor ejemplifica la ternura, el cariño, y pues me ha gustado compartirla y ponerla aquí con vosotros, porque para mí significa mucho. Yo os quiero contar una historia que encontré el otro día en un libro de Mercè Conanda, que tiene muchos libros sobre ecología emocional, con otra persona que no me sale el nombre ahora, pero ya me va a salir con aquello de la técnica de ahora me olvido y me voy a memorizar. Y os quiero leer esta historia que ella titula Decisión anticipada. Y os la quiero leer porque yo no tengo esas capacidades dramáticas que nos ha mostrado Gemma esta mañana, con tanta habilidad, gracia y soltura, pues yo no. Pero en cambio a mí me chifla leer en voz alta. Yo de mayorcita, de un poco ya más mayor, yo quiero ser lectora. Entonces hay gente que se le da muy bien contar cuentos. A mí a lo mejor también, pero me encanta leer. Pues voy a aprovechar que tengo aquí un público fantástico y os voy a leer esta historia que dice así. La señora Pepita, que conste que no sabía que había una Paquita, que da mucha guerra, pero, porque claro, yo me he quedado con Paquita ya, y vosotras y vosotros seguro que también. Bueno, pues volvamos a la señora Pepita, de 92 años de edad. Estaba completamente arreglada, como cada mañana, a las 8 en punto, con el pelo bien peinado y un maquillaje perfectamente aplicado. A pesar de tener muchas dificultades de visión, estaba dispuesta a mudarse ese mismo día a una residencia geriátrica. El que había sido su marido durante 72 años había muerto, con lo que su traslado era necesario. Después de esperar pacientemente en la recepción de la residencia, sonrió dulcemente cuando le comunicaron que la habitación ya estaba lista. Mientras maniobraba con el andador de camino al ascensor, su acompañante le hacía una descripción detallada de su pequeña habitación, la cual incluía las sábanas, las cortinas que se habían colgado en la ventana, todos los pequeños detalles. ¡Me encantan!, dijo ella con el entusiasmo de un niño al que acaban de mostrar un nuevo cachorrito. Señora Pepita, usted aún no ha visto la habitación. Espere. Eso no tiene nada que ver, dijo ella. La felicidad es algo que uno decide con anticipación. El hecho de que me guste o no mi cuarto no depende de cómo esté arreglado el lugar. Depende de cómo arregle yo mi mente. Ya había decidido previamente que me encantaría. Esta es una decisión que tomo cada mañana al levantarme. Primer cajón. ¿Por qué lo hace, señora Pepita? Porque tengo dos posibilidades. Puedo pasar el día en la cama enumerando las dificultades que tengo con las partes de mi cuerpo que ya no funcionan, o me puedo levantar de la cama y sentirme agradecida por las que sí funcionan. Cada día es un regalo y he decidido que cada mañana me centraré en los regalos del nuevo día y en las memorias felices que he guardado en mi mente. Quiero vivir cada momento de mi vida. La vejez es como una libreta de ahorros. Uno puede extraer de ella lo que hay depositado.
Y esa es la historia de la señora Pepita. A lo mejor nos dice algo. Mi abuelita, donde sea que esté, está encantada con vuestros aplausos. Pero yo os he dicho al empezar, quiero hablaros de actitud. Y hemos hablado de legitimar, hemos hablado de calzoncitos, de la señora Pepita, de ponernos las zapatillas del otro. Pero yo quiero hablar de actitud, de una actitud que nos permita acompañar al otro, que nos facilite este acompañar, porque al final los educadores somos personas que estamos ahí acompañando, a lo mejor guiando, mostrando diversos caminos para que ellos escojan, pero estamos acompañando. Pues para facilitar este acompañamiento, esta comunicación, es importante tener una actitud de humildad, una actitud que nos permita no juzgar al otro, no ver al otro desde los prejuicios. Esa es la actitud de la que yo os hablo. ¿Y cómo podemos trabajar todo eso desde una actitud que me permita, pues eso, no juzgar, no tener prejuicios y aceptar en su totalidad al otro? Pues, por ejemplo, la programación neurolingüística nos permite tener unos presupuestos que nos ayudan a entender el funcionamiento de las personas, la manera como nos comunicamos y cómo podemos cambiar. Ya hay una presuposición en PNL, en programación neurolingüística, que dice algo así, ahora la veremos con más detalle: todos hacemos lo mejor que sabemos. Más concretamente nos dice: toda persona funciona de la mejor manera posible en el contexto en el que vive y escoge la mejor opción. Así pues, cualquier conducta o actitud tiene una intención positiva. Las personas siempre escogemos la mejor opción posible. Claro, dicho así, a lo mejor nos va a costar, de entrada a la primera, aceptar una afirmación que nos dice que todos siempre escogemos la mejor opción. Porque claro, si yo pienso que el violador de una niña jovencita ha escogido su mejor opción, me va a costar un montón entenderlo. Si yo pienso que aquel marido que ha maltratado a su mujer ha escogido la mejor opción, me va a costar entenderlo y aceptar eso. Si yo pienso que la señora que el otro día en Gerona tiró a sus hijos y a ella misma desde su balcón de su casa, de no sé qué piso, muy para arriba, y murieron todos, pues francamente me va a costar entender que esa era su mejor opción. Cuando eso pasa, puedo empezar a hacerme preguntas para ayudarme un poco a abrir mi percepción del asunto. Puedo preguntarme cuál era la situación de esa persona, cuál era su contexto socioeconómico, cultural, qué problemas familiares había. Quizás esa persona tenía alguna enfermedad mental. ¿Qué experiencias llevaba en su mochila esa persona? Es decir, puedo hacerme muchas preguntas para intentar entender un comportamiento que está muy lejos de cómo yo entiendo las cosas y que me va a costar mucho de aceptar y entender. Así pues, vamos a intentar llevar esa presuposición de la PNL un poco más cerca a situaciones más cotidianas y menos dramáticas que las que acabo de enumerar. Seguro que en alguna ocasión hemos estado en una cola del súper o de algún comercio y mira qué casualidad, pero de nuevo una viejecita encantadora va y se cuela delante de mis narices. Y claro, yo lo primero que pienso es: ¿será cara dura? Pero ¿qué se ha creído? Seguro que os ha pasado, ¿verdad? Es curioso que siempre pensamos en este tipo de cosas, con la ancianita esta curiosa y muy
dicharachera que va y se mete en la cola. Pues bien, en ese sentido, hay un autor que yo he descubierto, David Foster Wallace, es escritor americano, que escribió un libro que os recomiendo muchísimo que se llama Eso es el agua. En este libro, en realidad este libro es un discurso que David Foster Wallace escribió para los graduados del Kenyon College, y en realidad en el discurso lo que hace él es hablarles de una manera de vivir de los Estados Unidos muy americana, tediosa y estresante, como poco a poco la nuestra se va pareciendo cada vez más a este tipo de vida americana. Y habla precisamente, pone un ejemplo parecido a esta viejecita del súper que va y se cuela, y él habla pues, del tráfico, de las colas en el supermercado, y dice David Foster Wallace, cuando estoy en el súper y la cajera del súper pues me cobra con malas maneras, mal, o una viejecita se cuela en la cola del súper, yo puedo pensar varias cosas, pero vamos a poner dos posibilidades. Yo puedo pensar, ¿y si resulta que esta viejecita lo que le está ocurriendo es que su marido está en casa, enfermo, solo, sin nadie, y ella no tiene nadie que se preocupe por su marido y ha tenido que salir para comprar en el súper y no quiere estar más tiempo de lo necesario dejando a su marido solo porque ella está preocupada? Si yo tengo este pensamiento, si me abro a más posibilidades y me planteo que quizás lo que le está pasando a esta señora es eso, ¿cómo van a ser mis emociones? ¿Cómo creéis que van a ser? Pues más positivas. A lo mejor sentiré compasión, sentiré ternura por esa viejecita. Es más, casi a lo mejor le voy a decir, si quiere la llevo a casa y la acompaño, ¿no? Porque me está provocando unos pensamientos y a su vez unas emociones que me van a inducir a un comportamiento muy distinto. Pero si en vez de eso yo pienso, oh, ¿será cara dura? Es que todas las viejecitas, porque además voy a pensar eso, todas las viejecitas, mi abuela no lo era así, pero yo diré, todas las viejecitas tienen unas sinvergüenzas, siempre se cuelan, etcétera, etcétera. Si pienso eso, si doy rienda suelta a estos pensamientos sin control, lo que voy a sentir no va a ser ternura, no va a ser compasión, van a ser emociones muy distintas. Con lo cual, si yo soy capaz de tener un poco más de control en el vaivén casi desbocado de mis pensamientos, mis emociones van a mejorar y mi comportamiento, que a veces, lo que decíamos antes, desde la parte más inconsciente, también van a expresar otra cosa. Con lo cual, es importante que controlemos nuestros pensamientos porque nuestra inteligencia emocional va a mejorar. De todas maneras, yo no sé si la viejecita tiene a un marido enfermo en casa o no lo tiene. Lo que sí sé es que, abriéndome a otras posibilidades de pensamiento, mis emociones van a mejorar. Y quien va a salir ganando en ese control de mi pensamiento y en abrirme a muchas más posibilidades, soy yo. Soy yo. Y la viejecita va a hacer lo que crea que tiene que hacer. Y habrá escogido su mejor opción, que a lo mejor no será mi mejor opción, la que yo habría escogido. Pero volvemos a lo de antes. Yo puedo escoger por mí. Yo soy responsable de mí, no soy responsable del otro. No puedo hacer que el otro haga lo que yo quiero que haga. ¿Sí? En ese sentido, os quiero contar otra experiencia, porque cuando me pasó, hace pocos días, sin conoceros a vosotros y a vosotras, yo os tenía ya muy presentes. Curioso eso, ¿no? No conocía a nadie, sigo sin conocer a nadie en realidad, pero como mínimo hay caras que me suenan, ¿no? Estaba en una ciudad muy cerquita de mi pueblo, en Granollers, una ciudad que está más o menos cerca de Barcelona, y iba a hacer, no me acuerdo, pero iba a hacer algo. Y cuando llegué con el coche, me acordé que Josep, mi marido, me dice muchas veces, ¿por qué siempre pasas por esta calle? Si por esta otra se va mucho más rápido.
Y yo no le hago caso, voy a mi bola. Y voy por la que yo voy siempre. Pero justo qué curioso, el otro día pensé, vas a probarlo. Hoy voy a probar de pasar por esa calle, que sé que es una calle con mucho tráfico y que la gente se para donde le da la gana, cuando le da la gana, y aparca en doble fila. Y él dice que es más rápida y yo pienso, pues no, porque te tienes que ir parando cada 2x3 porque la gente hace con mucha caradura lo que le da la gana. Bueno, total, que confié y dije, pues voy a tirar por ahí y voy a hacer caso a Josep a ver si voy más rápida. Y pues claro, a los nada, 2 o 3 metros ya estaba yo parada ahí con el coche, porque había un coche aparcado en doble fila. ¿Y cuál fue mi pensamiento rápidamente? Es que aquí la gente de todos estos de Granollers son iguales, siempre aparcan mal en doble fila, pero al nada, no sé cuántos segundos, ya os tuve presentes y pensé, oye, que vas a contar cosas y no estás practicando. Y luego dije, ¿y si resulta que dentro de este coche hay un señor mayor? Porque mira, la cosa de la ternura a mí me coge por los mayores, ¿qué debemos hacer? Pero bueno, por alguna parte se empieza. Y yo pensé, ¿y si hay un señor mayorcito que se ha roto la pierna y su hijo le está llevando a casa y tiene que aparcar justo delante del portal para que el señor pues esté más cómodo y le cueste mucho menos llegar a casa? Claro, cuando pensé esto, mi emoción, que estaba ya subiendo el suflé, ¿dónde se puso? Para abajo. Ya me quedé más tranquila. Bueno, pues nada, pensé, ¿ves? Ya estás practicando bien, ya me siento mejor porque voy a poder contar cosas que yo practico o que procuro practicar. Y claro, es lo que tiene esta calle de Granollers, que te pone en situación, porque el coche se fue, yo volví a tirar para adelante, pero ¿qué pasó? Pues a los pocos metros estábamos otra vez ahí parados. Dije, nada, esta calle me está poniendo a prueba. Y claro, aquí, en la segunda ocasión, ¿qué es lo que ocurrió? Que el pensamiento negativo ya no llegó, porque ya me había entrenado hacía pocos metros y a la siguiente parada ya era, bueno, vete tú a saber qué está pasando en este coche. No sé si habrán viejecitos o viejecitas, o una embarazada que ha llegado con su bebé, yo qué sé. En todo caso, por primera vez desde que he pasado, porque ya había pasado antes de conocer a Josep por esa calle, pero por eso ya no volví a pasar, porque era siempre un rollo, pero ahora me sirve de ejercicio. Podéis hacerlo, podéis coger la calle más fastidiosa de todo Pamplona, Logroño, de donde vengáis y practicáis un poco, porque claro, yo voy por esa calle y esa vez, cuando ya llegué a mi destino y aparqué, por primera vez en mi vida, llegué relajada, tranquila, no diré feliz, pero tranquila. No me había pasado nunca antes, porque siempre llegaba diciendo pues pestes y barbaridades de esa gente en Granollers, y Granollers es fantástico, es precioso, y la gente se comporta muy bien, pero esa calle tiene eso, que está para practicar, ¿no? Entonces, pues practiquemos, ¿eh? Bueno, esa era la experiencia que os quería contar, sobre todo porque además, os lo digo con toda sinceridad, estabais conmigo aquel día en el coche, todos. Mira que no cabemos, porque es un coche que no está mal, pero tan grande no es. Porque cuando yo os cuento todo eso, me siento comprometida con lo que os cuento. O sea, la teoría está todo muy bien, pero hay que practicar. Insisto que no es fácil, pero si practicamos 21 días o lo que sea y perseveramos y erramos y volvemos a empezar, llegará un momento que nuestros pensamientos van a estar un poco más bajo control y voy a tener la posibilidad de sentirme mucho mejor. Y yo no sé si los coches que tenía delante había gente conduciendo con mucha cara dura o sinvergüenzas o no. Pero en realidad es que me da lo mismo, porque yo me sentí mejor. Y al final, ¿qué es lo que cuenta para mí? Que yo me sentí mejor. Y los demás,
harán aquello que crean que es mejor para ellos. Y yo no puedo interferir en eso. Solo puedo interferir en lo que yo hago con mi vida. ¿Sí? Bien. Aquí está la madre del cordero. Aquí está el asunto clave. Cuando yo os digo, yo me siento muy comprometida con lo que os estoy diciendo, es porque yo durante muchos años, 16 años, estuve en el mismo centro educativo. Claro, cuando uno lleva un tiempo en un lugar, pues más o menos tú conoces el lugar, su sistema, la gente te conoce a ti, y llega un momento, y con 16 años mucho más, en una zona de mucho confort. Y el día que dices, pues mira, sabes que me voy a ir de aquí, no porque esté mal, sino porque tengo como una necesidad de moverme, de descubrir nuevas maneras de funcionar, de hacer, y te sales de tu zona de confort. Y eso es lo que yo hice hace 3 años. Me salí de mi zona de súper confort. Y nada, y me fui a otro centro. Y fue una experiencia dura, muy dura. Y os lo digo y vuelvo a sentir ganas de llorar porque fue dura. Pero me enseñó tanto, que hoy puedo estar contándoos todo esto porque a través de esa experiencia yo había hecho másters, posgrados, había aprendido ya muchas cosas y algunas las había aprendido desde aquí, desde el prefrontal que nos decía Gemma. Pero hay cosas que hay que haber aprendido desde aquí y también desde aquí. Y tener como consolidadas dentro y sentirlas. Y a través de esta mala experiencia yo recuperé un montón de cosas que había ido aprendiendo en estos últimos años y me di cuenta que algunas aún no estaban consolidadas, algunas se tenían que trabajar mucho más. Y aquella experiencia negativa fue otra vez, como la calle de Granollers, una fantástica oportunidad para practicar. Y esa es la parte que tuve que practicar y estoy practicando más. Y os digo eso porque no quiero llegar aquí diciendo yo de eso sé mucho y os lo cuento. No, yo os cuento lo que yo hago, lo que yo también practico y lo que me ayuda a mí por si a vosotros y a vosotros os puede ayudar. Entonces, aceptar al otro tal como es. Se dice muy pronto, pero no es nada fácil. Aunque el otro sea distinto de mí. Y ahí sí que está la madre del cordero. Nos dice el psicoterapeuta Hellinger que quien realmente ayuda no juzga. Porque en el momento que juzgo, estoy sentenciando, estoy haciendo una sentencia. Y si sentencio, la palabra de por sí es dura, no estoy dando posibilidad al cambio. Con lo cual, antes lo decía, actitud. ¿Qué actitud? La actitud humilde, de aceptación, de no juzgar, de no prejuzgar. Y claro, todos llevamos una carga moral que vamos aplicando a todas las cosas de nuestra vida y a veces nos es difícil no juzgar, dejar que el otro sea como quiere ser y aceptarlo tal como es. Bien, pues en este sentido os quiero contar una experiencia también. En ese instituto del que os hablaba llegó un día un alumno, David, que tenía un aspecto externo bastante duro, así más bien de skin, el pelo para arriba, unas botas de esas que es como para dar patadas fuerte y hacer daño. Tenía una pinta, una imagen externa dura, parecía incluso como peligrosa. Y además él era más bien cerrado, frío. Con lo cual, si yo me hubiera dejado llevar por esa primera impresión dura, distante, como que me provocaba inseguridad de David, seguramente desde mi lenguaje no verbal habría estado poniendo barreras, defensas y quizás se habría creado ahí una tensión y una especie de lucha inconsciente que habría ayudado muy poco al buen funcionamiento del grupo. Pero tuve la suerte que David tenía un grupo pequeño que dábamos literatura
un grupo que generalmente era fácil como intimar, crear una sensación, un ambiente de bienestar, de confianza, con lo cual eso me ayudó a saber más de David, a descubrir qué había detrás de esa imagen externa. ¿Y qué es lo que creéis que había detrás de esa imagen dura, fría, de skin, de rebelde sin causa? Un niño encantador. Si le había miedo o no, pues no sé, pero David era la viva imagen de la buena educación, de la formalidad, de las buenas maneras. Y es más, descubrimos yo y los otros alumnos, porque para los demás también era un compañero nuevo, que David era alguien muy sensible. Quizás porque era muy sensible se resguardaba y tenía miedo de mostrarlo, quizás sí. Y en todo caso había en David una alma de poeta, alguien que amaba la lengua, que amaba las palabras, y de hecho ya tiene más de un libro de poesía editado y se dedica pues bastante a ello. Claro, ¿qué habría pasado si yo me hubiera dejado llevar solo por esa primera sensación, por esa imagen dura? Y aquí a veces empezamos en una especie como de lucha silenciosa, inconsciente, que nos lleva al hecho que las clases, los grupos no fluyan, haya tensiones, haya protecciones, defensas, y que se crea ahí una especie de lucha y tensión inútil además. Pues bien, David, que por eso lo tengo tan presente, me enseñó en aquel momento que yo no me debía fiar de las apariencias, porque las apariencias solo son eso, apariencias. Yo procuré saber más de David, intenté recoger información para poder aceptar en su totalidad la persona que David es y era. Y llega el momento de un segundo cuento, de una segunda historia. Yo os voy a contar el reflejo de tus actos. No sé si os acordáis, una época no muy lejana de internet en el que por el correo electrónico nos llegaban miles de PowerPoints con fotos, dibujos y musiquitas y mensajes fantásticos muy relacionados con la educación emocional y que ahora, ¿dónde están? ¿Dónde se han ido? Pues bueno, están en la carpeta de Josep, que los guarda y que él me deja alguno, ¿no? Y me ha dejado que dice: el reflejo de tus actos. Os lo voy a leer, por lo de antes. Y dice así: se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa abandonada. Cierto día, un perrito, buscando refugio de la nieve, logró meterse por un agujero de una de las puertas de dicha casa. El perro subió lentamente las escaleras. Al terminar, se encontró con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en el cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta que había 1000 perros más, observándolo fijamente. El perro comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco, a revolcarse por el suelo. Los 1000 perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y les ladró alegremente. No voy a ladrar, ¿eh? El perro se quedó sorprendido al ver que los 1000 perritos también le sonreían y le ladraban alegremente con él. Y al salir pensó: ¡qué lugar tan agradable! Voy a venir más seguido a visitarlo. Tiempo después, un perro callejero entró al mismo sitio y se encontró con el mismo cuarto. Pero a diferencia del primero, al ver a los otros 1000 perritos del cuarto, se sintió amenazado, ya que lo estaban viendo de una manera agresiva. Entonces empezó a gruñir y obviamente vio como los 1000 perritos le gruñían a él. Comenzó a ladrarles ferozmente y los otros 1000 perritos le ladraban también a él. Cuando este perro salió del cuarto, pensó:
qué lugar tan horrible es este. Nunca más volveré a entrar allí. En el frente de dicha casa se encontraba un letrero: la casa de los 1000 espejos. Y claro, gracias. He cogido alguna de las diapositivas del PowerPoint y dice, después de los perritos, nos decía eso: todos los rostros del mundo son espejos. Decide cuál quieres tener y ese será el que mostrarás. El reflejo de tus gestos y acciones es lo que proyectas ante los demás. Y en palabras del Principito, las cosas más bellas del mundo no se ven ni se tocan, solo se sienten con el corazón. Y también decía al final del Power: no eres responsable de la cara que tienes, eres responsable de la cara que pones. Porque al final hemos llegado, ¿no?, con lo que tenemos, pero sí, otra vez pensando en lo que decíamos antes, soy responsable de mis actos, de la cara que pongo, de lo que pienso, de cómo me comporto, de lo que siento, porque tengo elementos, tengo recursos, tengo estrategias para modificar mi comportamiento, para mejorar mis emociones y para controlar mi pensamiento. Y si hago todo eso, mi inteligencia emocional va a mejorar, la educación emocional que transmito va a mejorar. Y en eso estamos. Decía antes actitud, sobre todo actitud, evitar juzgar, aceptar al otro, por supuesto, en su totalidad, y evitar juzgar. Pero lo que decía antes, vamos con una carga de valores morales que vamos aplicando y a veces nos cuesta, pues vamos a intentar evitar juzgar al otro. Mirad, cuando yo era estudiante, que soy la de ahí abajo a la izquierda, cuando tenía pelo de otro color, no sé si se puede aquí, Rogers, esa de ahí. Pues bien, cuando yo era una estudiante de magisterio que había llegado al mundo de la educación por un ideal de querer un mundo mejor, en ese momento, en algún momento de, creo, incluso el primer curso, muy posiblemente un profesor del cual ya no recuerdo el nombre, nos debió hablar de un psicólogo humanista, Carl Rogers, que es el que se ha colado antes ahí, y de ese libro, del proceso de convertirse en persona. Y a mí me captó tanto la atención lo que me habían contado de él que a la que tuve una ocasión me compré el libro. Y ese libro, que lo compré al poco tiempo, estuvo en mi estantería de muchos libros. Y pues intenté empezar a leerlo, pero el intento no fructificaba, no avanzaba. Entonces el libro estuvo en mi estantería, ha estado muchos años, imaginaros, desde la foto, desde 2 años antes de la foto hasta ahora, ha estado conmigo, me ha acompañado en mi vida. Y cada verano yo lo sacaba junto con el Ulises de Joyce, que es otro, que aún está ahí, esperando su ocasión, pero yo lo sacaba como, este verano, con tiempo, me lo voy a leer. Y nada, oye, en mi caso. Y bueno, incluso dejó de salir en las listas del verano ya, porque ya lo había dejado por imposible. Pero, curioso, pero no nada curioso, este verano salió del armario, de la estantería, y pasé del primer capítulo y sigo leyéndolo, porque es un libro que necesita su ritmo, no es nada fácil, bueno, para mí, como mínimo, necesita su ritmo, sus pausas, pero lo mejor es que cuando lo leí en verano, me acuerdo que estaba de vacaciones, dije, he hecho un descubrimiento fantástico. Un libro que había comprado hace tantos años y me está justo diciendo aquello que ahora me interesa, me inquieta y necesito. Que es esa idea de no hay que juzgar, hay
hay que aceptar al otro en su totalidad. Y digo yo, casualidad, ¿no? De casualidad nada, porque el libro había llegado otra vez a mí, ¿cuándo? Pues cuando yo estaba preparada para entenderlo. No entenderlo desde aquí, entenderlo desde aquí. Con lo cual, cuando lo leí, cuando lo empecé a leer de nuevo, dije, ¡wow! Esto es la bomba, porque esto es lo que yo ahora más necesito. Y por eso quiero compartirlo con vosotros. Y Carl Rogers dice en su libro, dice muchas cosas, yo he cogido un par de ideas que creo que son como muy claves. Dice, si puedo crear una relación que se caracterice por autenticidad y transparencia, en la cual pueda vivir mis verdaderos sentimientos, los de Carl Rogers, en este caso yo, los míos, si puedo crear una relación cálida de aceptación y valoración de la otra persona como individuo diferente, aceptación sea como sea el otro, si puedo tener una sensible capacidad de ver a mi cliente y su mundo tal como él lo ve, aceptar al otro tal como ve el mundo, como es, como piensa, cómo se comporta, entonces, si yo como terapeuta soy capaz de todo eso, mi cliente, mi paciente, entonces se parecerá cada vez más a la persona que querría ser. Se tornará más comprensivo y podrá aceptar mejor a los demás. Y podrá enfrentar los problemas de la vida de una manera más fácil y adecuada. Y además, lo bueno de Carl Rogers es que nos dice, eso me sirve a mí como terapeuta, pero sirve también a los padres, sirve también a los docentes. Claro, yo enseguida lo vi y digo, esto para mí, porque eso es lo que yo quiero. Yo quiero conseguir esta aceptación total del otro, aunque el otro sea distinto de mí. Yo quiero conseguir no juzgar. No, Josep creo que lo decía ayer en un taller, los que lo hicieses con él. Preferir en vez de exigir. Si yo prefiero una determinada situación o actitud del otro, no es lo mismo que exigir, porque si exijo y no ocurre, me voy a sentir fatal y frustrado y enfadado. Y si solo lo prefiero, si va a pasar, bien, y si no, pues también. Con lo cual, lo que siento, de nuevo, las emociones van a ser muy distintas. Ahora bien, cómo me posiciono ante el otro para aceptarlo, para no juzgarlo, para no tener prejuicios, ¿cómo lo hago? Pues hay algo interesante, y es evitar esto de la profecía autocumplidora. Si, por ejemplo, un alumno llega a la clase un día de exámenes pensando todo el rato, no me va a salir bien, seguro que voy a suspender, eso lo hacen muchos. Yo cuando lo dicen digo, no lo pienses así, seguro que te va a salir muy bien, respira y tranquilízate y vas a ver. Claro, si ellos van pensando, no me va a salir bien, va a ser un desastre, toda la electricidad y química mental que nos ha contado Marta va a estar trabajando para que eso se haga realidad. Y como encima habrá empollado el día antes durmiendo poco y sin hacer aquello que nos ha hecho tal y tal, pues cuando llegue el momento de la gran pregunta del examen se va a hacer un lío tremendo, a lo mejor se va a bloquear y el examen va a salir fatal. Y cuando llegue el día que yo llegue con la notita y ahí ponga insuficiente, ¿qué me va a decir? Ya lo sabía. ¿Cómo no lo vas a saber? Si has estado trabajando intensamente para que sea así, ¿sí? Por tanto, evitar la profecía autocumplidora, pero eso, como el ejemplo del alumno que llega a clase pensando que le va a salir mal el examen, también lo puedo hacer yo, porque si llego a clase pensando, verás, ese alumno me va a hacer eso y lo otro, y voy dándole cuerda a esos pensamientos, es fácil que pueda provocar yo misma que eso se produzca. Y luego voy a decir, ¿cómo estaban los alumnos? Fatal, no sé qué. ¿Fatal? Es que seguramente la que estaba fatal era yo. Y yo lo único que había hecho era provocar lo mismo que yo estaba intentando evitar, porque mis pensamientos no estaban en consonancia con mis deseos y con mis emociones y mi comportamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que puedo hacer que me va a ayudar muchísimo
Pues intentar ver la abundancia. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Intentar ver en el otro lo que sí tiene, sus fortalezas, sus puntos fuertes, en vez de ir resaltando lo que no. Que yo no sé vosotros, pero en mi mundo docente tendemos a decir, es que de ese trabajo no has hecho esto y esto y esto y esto, ya, y todo lo que he hecho, ¿dónde queda? Es que no haces esto, ya, y todo lo que hago, ¿dónde está? ¿Quién me lo está valorando? Con lo cual, valorar su abundancia, sus competencias, sus habilidades, sus fortalezas, sus puntos fuertes. Y algunos vais a pensar, bueno, sí, Monse, esto está muy bien, pero las cosas que no hacen bien, sus debilidades también tendremos que decírselo, ¿no? Bueno, pues sí, pero hay muchas maneras de decirlo. También podemos cuidar cómo les vamos a mostrar sus debilidades. Incluso podemos mostrar las debilidades y sugerir que busquen alguna solución para mejorarlas, para tener más autonomía y más autonomía emocional. Y si les damos precisamente opciones de encontrar solución a sus debilidades, van a encontrar oportunidades para mejorar, para crecer, para ser más inteligentes emocionalmente, más autónomos, para tener mejor autoestima, porque si valoramos y reforzamos positivamente sus fortalezas, su autoestima va a mejorar. Pero si también ayudamos a mejorar sus debilidades, a encontrar soluciones alternativas, las debilidades nos van a hacer más fuertes. Y todos, o casi todos, o muchos, hemos aprendido de aquello que nos cuesta, de nuestros errores, mucho más, quizás, que de nuestros aciertos. Y en ese sentido, para intentar aceptar al otro, entenderlo, no juzgarlo, etcétera, etcétera, podemos hacer un ejercicio que yo he descubierto también hace unos meses y que a mí me va muy bien, que es imaginar que todos somos como cebollas, ¿no? Que tenemos distintas capas. Simbólicamente es verdad que seguramente tenemos muchas capas. ¿Y cómo lo haremos? Pues mirad, en una primera capa tendremos esta conciencia personal, que lo que nos dice es un poco lo que vemos externo, y es una capa que para el otro, para el que observa, o me gusta o no me gusta, o es blanco o es negro. Es generalmente mi visión de la persona contra la visión del otro. Y aquí difícilmente voy a encontrar mejoras, cambios o soluciones. Más bien va a ser un enfrentamiento entre la visión del otro y la mía. Si a David yo no hubiera sabido ver un poco más allá su alma de poeta, que además me fascinó, pues qué difícil habría sido tener una buena relación. Porque pasé a la segunda capa. Para pasar a la segunda capa tengo que puedo tener la intención de saber más, de recoger más información. Ponerle un poco de humor también ayuda. Y la segunda capa es la conciencia del sistema, es decir, ¿en qué contexto está esa persona? ¿Cuál es su familia? ¿Qué situación personal está viviendo? ¿Qué mochila lleva encima? Estoy segurísima que la mayoría de vosotros tenéis algún alumno que cuando habéis descubierto esta segunda capa, a veces uno dice, con lo que lleva encima, está muy bien. Lo tenemos en clase, es capaz de estar sentado y escuchar nuestro rollo toda la mañana, y bueno, no me ha hecho los deberes y suspende todo, pero con lo que lleva encima, qué bien está. Yo no estaría así. Y eso nos da comprensión, incluso compasión. Y cuando estamos ahí, nuestra relación con el otro puede mejorar considerablemente. Porque esta emoción, esta comprensión y esta compasión que puedo sentir me va a facilitar acompañar
y estar con el otro y entender y mirar de ponerme sus mocasines, con lo cual mi inteligencia emocional va a mejorar muchísimo. Y puedo llegar a la tercera capa, que ya es un poco más difícil, pero también puedo esforzarme para llegar, que es la fuerza de la vida, la capa que nos lleva a toda la potencialidad, todas las posibilidades que esa persona tiene, que a lo mejor no es algo que está en acción, pero que es posible. ¿Cuántas personas resilientes en su momento nadie había dado nada por ellos, pero había ahí una carga que es la propia vida, que lleva la carga de posibilidades y que solo con el hecho de que están ahí, que su vida ha fructificado y que están ahí vivitos y coleando y funcionando, ya nos están diciendo que hay todo un montón de posibilidades que a lo mejor no hemos sabido ver, pero que ahí están, porque algunos de estos alumnos son supervivientes, a pesar de sus mochilas y sus historias, son supervivientes. Si soy capaz de ver eso, esto es dando opciones a soluciones reales de esa persona. Pero cuando llego a la segunda o a la tercera capa, puedo darme cuenta que, como decía el otro día Eva Bach, que también es una formadora, maestra y escritora sobre educación emocional, decía en una conferencia sobre adolescentes, una conferencia preciosa, que todos los adolescentes en esa etapa de la edad del pavo, que ella decía, deberíamos eliminar esa expresión, porque todos los adolescentes tienen un tesoro dentro, un tesoro que a lo mejor esconden, que a lo mejor no quieren mostrarnos, que a lo mejor alguien nos muestra un poco o mucho, pero todos y todos nosotros y nosotras llevamos un tesoro dentro. Estará más escondido o menos, pero ahí está. Y si está ahí, yo que soy de una época que leíamos la Isla del Tesoro, pues yo puedo dibujar la Isla del Tesoro, buscar el mapa e ir a por el tesoro, ir a por él. Y como decía Machado, caminante no hay camino. O sea, ¿qué camino va a andar? Pues vamos a caminar en ese mundo de la educación emocional, que os puedo asegurar que es un camino sin retorno, porque nos da muchas alegrías, muchas herramientas, mucha serenidad, mucha felicidad, y cuando uno lo descubre es difícil dejarlo. Es un camino que siempre sigue para adelante y que no tiene retorno, con lo cual todo eso que estamos diciendo es importante que se haga desde cada uno el lugar que le corresponde, un lugar para cada uno y cada uno donde le corresponde, porque si como profesor, y eso en los docentes es a veces demasiado frecuente, también desde el cariño y la buena voluntad, a veces nos ponemos donde no nos toca y nos ponemos por delante de los padres, como quisiendo arreglar y solucionar todo, pero nuestros alumnos ya tienen padres, a nosotros solo nos toca hacer de profesores, que no es poca cosa, pero cada uno en su sitio, y a los padres les toca hacer de padres, porque si un padre, como decía también Eva Bach, está haciendo de colega y de amigo de su hijo, lo acaba de dejar huérfano, porque se ha quedado sin padre, que es lo que realmente necesita. O un hermano mayor que a veces está haciendo de padre, cuando en realidad le toca hacer de hermano mayor, no de padre. Todo esto siempre procurar, o casi siempre, siempre que sea posible, hacerlo desde cada uno desde su lugar, porque a partir de ahí todo fluye. El señor del nombre impronunciable que nos ha dicho Marta esta mañana, del fluir, si estamos en nuestro sitio, todo fluye. Entonces yo os invito a que os quedéis con estas palabras, que las escribáis en vuestro corazón, si queréis: la aceptación, el no juzgar, la humildad, que está en el fondo de todas estas palabras en realidad, y el respeto,
para que nuestra actitud sea realmente la base de nuestra inteligencia emocional, una actitud humilde, de respeto, de aceptación total, porque eso realmente va a ayudar a nuestra salud física, emocional, mental y nuestra salud global. Y para terminar os dejo con estos versos o estos pensamientos de este pensador indio, que creo que también nos sirve para cerrar esta conferencia, que dice así: si siembras un pensamiento, cosecharás una emoción. Si siembras una emoción, cosecharás un comportamiento. Si siembras un comportamiento, cosecharás una actitud. Si siembras una actitud, cosecharás un hábito. 21 días, Danone. Si siembras un hábito, cosecharás un carácter. Si siembras un carácter, cosecharás un destino. Que cada uno coseche su destino. Gracias.